Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en un nuevo capítulo de Conexión Turismo y como lo habíamos comentado, no nos podíamos quedar sin seguir aprovechando los conocimientos y la experiencia de nuestro invitado Gilberto Salcedo, que regresa una vez más, pero ahora vamos a hablar de otro tema. Hablamos de Marca País, que vaya que nos dio una cátedra alrededor del tema y quedaron ahí muchas preguntas que hemos seguido ahí compartiéndole. Pero ahora vamos a hablar de algo importante. Si bien hablamos de marca país y cómo entenderlo y esa inteligencia que hay atrás, yo he notado una tendencia a ver esa distancia que están tomando diferentes destinos porque siguen ofreciendo lo tradicional cuando hoy el viajero ha cambiado y ha evolucionado y sigue evolucionando. ¿Estamos entendiendo bien a nuestros mercados? ¿Y estamos buscando soluciones o simplemente nos estamos quedando atrás? Pau, si quieres darle la entrada a nuestro invitado. Pues bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Conexión Turismo y bueno, ya saben que la semana pasada estuvimos hablando también con nuestro experto de promoción e inversión, Gilberto Salcedo. Para los que no estuvieron viendo ese capítulo, vayan a verlo, corran a verlo porque esta es la continuación y por supuesto en ese capítulo estuvimos hablando de todas las estrategias de marca país que en su momento también Gilberto pudo liderar como vicepresidente de turismo de ProColombia y bueno, nos estaba compartiendo también su conocimiento sobre cómo es el reto también de crear, de promover pues un lugar como Colombia en el extranjero. Y hoy, por supuesto, pues vamos a profundizar un poco más de eso, pero desde el lado un poco más global, más general, en donde vamos a ver también cómo ha cambiado ese comportamiento del viajero, porque esto es una constante, lo hablamos mucho también de que a raíz del COVID, pues por supuesto cambió muchísimo, pero ahora pues sigue mutando y más con las nuevas generaciones, más con el auge de la inteligencia artificial y por supuesto con los retos globales. Entonces, bienvenido Gilberto, gracias por estar aquí nuevamente. No, gracias a ustedes siempre por la invitación y siempre es un gusto, como lo comentábamos, Tony, compartir con ustedes, con tu facilidad de influir en el ecosistema turístico latinoamericano y para mí de verdad es un gusto y un honor estar acá. No, muchas gracias, mi querido Gilberto. Ya sabes que nos encanta provocar, así es que te voy a provocar un poco en este capítulo, diciéndote o preguntándote, ¿están entendiendo realmente los destinos hacia dónde va el turista? ¿Tú qué opinas? Yo creo que más que destinos, creo que algunos operadores están entendiendo. Los destinos creo que siguen viendo ciertos temas como tendencia, cuando ya no son tendencia, sino son exigencia, ¿sabes? Y el ejemplo claro y clásico de esto, así suene un poco lugar común, es cuando hablamos de sostenibilidad en turismo, ¿sabes? Yo creo que uno de los temas que por los cuales, digamos, yo estoy absolutamente convencido, y no desde un punto de vista filantrópico, ni desde un punto de vista romántico, sino desde un punto de vista de mercado, es que después del COVID, pues claramente las tendencias, los perfiles de turistas han cambiado y han cambiado de una manera muy significativa. Y muchos destinos y muchos operadores, como tú muy bien lo sugieres, Tony, siguen parqueados en lo mismo de siempre, en los mismos productos, lo tradicional, y si funciona, ¿por qué no? Y la verdad es que hasta cierto punto tienen razón, ¿sabes? Yo creo que no hay nada más complejo que convencer a un empresario de que cambie su orientación o por lo menos sus productos o perfile sus productos cuando siente que la caja sigue sonando. Claro. Y eso no es claro. Lo que pasa es que lo que nunca terminan viendo es cuánto valor están dejando sobre la mesa. Y ahí, Exacto. y ahí es donde viene el capítulo o el melón que tú estás abriendo en este momento. Al final del camino, tú ves, por ejemplo, volviendo al tema de sostenibilidad, informe de sostenibilidad de Expedia año 2024.
te dice claramente, 90% de las búsquedas son experiencias sostenibles y 52% de esas búsquedas están dispuestos a pagar más dinero por este tipo de experiencias. Te vas a Booking y en Booking te dicen el 70% de las búsquedas de experiencias que tienen relación con sostenibilidad están siendo declinadas por los viajeros porque no están convencidos que sean genuinamente sostenibles. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, si me lo están diciendo estos monstruos, ¿sabes? Y estas plataformas que mueven cualquier cantidad de viajeros, que además los vemos como, además de alguna manera, impulsadores de turismo masivo en nuestras regiones, y te están poniendo por delante en dónde está el valor y qué es lo que están demandando los viajeros. Y tú sigues dedicándote a lo mismo, yo creo que sigues teniendo un público cautivo que te permite, digamos, mantener tus finanzas en orden, tu tráfico en orden, pero creo que aquellos, y ahora, perdón, voy a hablar en primera persona, que hemos incursionado en turismo, porque además recientemente también fundé una compañía, un DMC receptivo acá en Colombia, en donde hemos incursionado en algo que hemos denominado el nuevo lujo. Y el nuevo lujo no entendido como las propiedades clásicas y demás, sino precisamente la posibilidad de venir a destinos como Colombia, que tienes un portafolio espectacular de experiencias conectadas con sostenibilidad, conectadas con comunidades, que al final es lo que tú ves en los números globales, hoy en día están moviendo tráfico y caja. Y adicionalmente, que te están permitiendo traer un viajero completamente diferente. Luego, yo sí creo que hay un aspecto, digamos, importante por mejorar en términos reales en el tipo, digamos, de turismo que deberíamos estar capturando, sobre todo para evitar una contradicción, y es en estos destinos biodiversos, diversos culturalmente, que tienen además conexión con esas tendencias que estamos viendo a nivel global, porque es que esto no me lo inventé yo, ni es un tema, repito, romántico, filantrópico, es lo que está buscando la gente. Claro. Más comunidades, más naturaleza, agendas menos congestionadas, nómadas digitales. Bueno, nómbralo, y creo que nuestros destinos en Latinoamérica tienen toda la potencia para pasar evidentemente de un titular a productos que de verdad encierren este tipo de ADN y que permita, digamos, entregar al viajero, y tal vez a un viajero que no estamos ni siquiera viendo. Y aquí cierro con esto. Cuando vemos en el caso colombiano que el 26% de las llegadas son de los Estados Unidos, y cuando vamos a ver de la emisión total de viajes que hace Estados Unidos al mundo, ¿cuánto llega a Colombia? Somos el 0.7%, no alcanzamos a ser un punto porcentual. Luego, no es cuánto te está llegando, es cuánto te está dejando de llegar. Sí, sí. A mí me genera una duda, y de pronto voy a ir en contravía de lo que estamos diciendo, porque por supuesto soy muy optimista en que sí está cambiando el turismo o el viajero o el comportamiento del viajero, como con todos estos matices que hemos hablado. Pero cuando uno va a la práctica, vemos que el operador o el tour operador pequeño le toca atenerse, digamos, a las dinámicas de mercado que ya están. Le toca de pronto depender de ese agente de viajes o ese operador o ese DMC que a lo mejor no opera, digamos, con esta propuesta de valor como la que tú bien estás como desarrollando. Y le toca atenerse a esa dinámica, digamos, tradicional. Porque no logra alcanzar o no logra entrever o entrar, digamos, a donde realmente está ese nuevo comportamiento del viajero. Mi pregunta es, y esta pregunta es abierta y no solo para Gilberto, sino también para Tony, porque de pronto tiene otras ideas de lo que está pensando y lo cambia aquí como presentadora a invitado también, es ¿qué piensan ustedes también de si realmente está cambiando ese comportamiento del viajero? ¿Cómo llegar realmente a ese mercado real? Porque yo creo que se queda para el que tiene alcance, para el que tiene recursos. Y no solo hablo de recursos económicos, sino también recursos
de conexiones. Entonces, es ahí como las dudas que se me generan si realmente ese comportamiento ese nuevo viajero está siendo accesible realmente al pequeño de la cadena de valor. Tony, por favor, todo tuyo el micrófono. Nada más porque eres el invitado, no te puedo decir que no. No, pero mira, es para que los dos me respondan. Vale. Digo, no sé, aquí compartir con Gilberto el tema. Yo creo que efectivamente el pequeño operador, que es el último eslabón de la cadena turística, no, por un lado, no ha sabido ubicarse de mejor manera en esta cadena, muchas veces por desconocimiento, más allá de capacidades económicas, técnicas y demás, sino por desconocimiento de dónde debe estar colocado, por un lado. También creo que hay siempre ha habido ese rencor, por llamarle de alguna manera, a estas grandes plataformas, a estos globalizadores, un Booking, un Expedia, el mismo Airbnb, son como parte del ejército de Darth Vader, ¿no? El lado oscuro, porque los ven mal, pero al final son los que mueven mucho, ¿no? Es como el mal necesario para muchos en esta cadena, pero los pequeños ni siquiera se atreven a acceder a eso, ¿no? Porque dicen, me van a comer todo mi margen, me lo comen los pequeños, los grandes operadores o grandes globalizadores, sin voltear a ver qué pasa si subes el precio, ¿no? Si tu experiencia lo vale, sube el precio y con eso amortizas la comisión. Porque no han entendido algo que yo rescato mucho de lo que nos dijo Gilberto en su primera intervención. No han entendido cuál es el nuevo lujo. Y creo que ahí está el detalle. O sea, una experiencia en estos nuevos cruceros por el Magdalena, por ejemplo, que lo hablamos en el capítulo pasado, el llegar a, no sé, a un palenque en San Basilio y vivir una experiencia de, por ejemplo, el ceremonial de los entierros, ¿no? Sí. Que me parece un símil. Que me parece un símil también a la festividad de Día de Muertos que hay en México, que a ese sí llegan todos por montones, ¿no? Y acá no, y podríamos estar hablando de este tipo de experiencias. Entonces, sí, creo que estoy de acuerdo contigo, Pau, creo que los estamos orillando o poniendo contra la pared a lo tradicional, a lo que sí se vende, y ellos con tal de llevar comida a la mesa, pues están dispuestos a ceder. Exacto. Sí, y creo que esa es la parte que me preocupa. Y yo ligaría algo más, digo, para complicársela a Gilberto, porque me la aventó primero, yo se la voy a regresar, ¿no? Eso me lleva a estrategias como la que acaba de lanzar México alrededor del turismo comunitario, convirtiéndolo como esa nueva prioridad en la estrategia turística de México. ¿Creemos realmente que todas las comunidades van a entrar a este juego? Sí, no. ¿Tú qué opinas, mi querido Gilberto? No, pues gracias por complicármela más, Tony, pero fíjate que hay dos cosas que además subyacen de lo que tú estás diciendo. Uno, yo creo que ahí hay un tema, Pau, que es muy importante y es cómo y quién está diseñando producto turístico en el país, ¿sabes? Y yo creo que ahí hay una responsabilidad de orientación en política pública y digamos como la denominaba mejor Tony, en estrategia pública de destino, en donde al final entidades como ProColombia en el caso colombiano o la correspondiente en diferentes países tienen la necesidad de leer de manera adecuada esas tendencias a nivel internacional e ir generando una dinámica dentro de toda esa cadena, precisamente para que ese DMC que o no lo está viendo o no lo quiere ver o no le interese verlo, empiece de alguna manera a conectar con lo que el mercado está pidiendo y con lo que el mercado al final del día está demandando. Eso se va a traducir hacia abajo en esa cadena, llegando hasta ese último eslabón al que tú hacías referencia del pequeño operador, en donde empiezan al final del día a modificarse ese tipo, digamos, de experiencias, actividades y a conectar de manera mucho más clara con lo que está generando realmente
un valor diferente en la industria. Entonces, eso, digamos, diseño de producto turístico como una de esas prioridades de política y de estrategia pública, sin lugar a dudas. Y la otra cara de la moneda, que es la que tú planteas, Tony, frente al orientar solo hacia un producto, mira, yo creo que en eso hay que ser muy práctico. Ninguna persona viene a ningún destino solamente por un producto turístico. Y, ¿sabes? Y lo de las comunidades está muy bien, que fue un poco lo que pasó en Colombia. No vas a creer que eso fue solo México. Cuando llegó el gobierno actual, el gobierno de presidente Gustavo Petro, también empezó a hablar solamente de comunidades, porque además piensan que producto turístico comunitario es igual a digamos, operación turística de base comunitaria, que son dos cosas distintas. Y adicionalmente también, pues esto no significa, aquí no es rompiendo las cadenas o los eslabones de la cadena de turismo, sino entendiendo que lo que hay es una gran potencia o un gran potencial en este tipo de productos, pero no solamente enfocar toda la acción o toda la estrategia de gobierno en un solo producto. Yo creo que cualquier destino, sobre todo con tanta potencia como México. O sea, México es gastronomía, México son colores, son pueblos mágicos, son comunidades, artesanías, son playas. O sea, hay tanto producto que al final del día, si a mí me preguntaran ¿y por qué irías a México? Yo no daría una sola razón. Igual que en el caso colombiano. Entonces, al final, creo que, digamos, contestando primero a tu pregunta, Pau, creo que el enfoque es para lograr que ese pequeño operador salga un poco de la captura de lo tradicional, hay que empezar desde arriba a diseñar un producto turístico, digamos, lo suficientemente comprensivo y de suficiente valor para poder llegar hasta allá con ese valor y generarle ese beneficio también a ese pequeño operador. Y frente a lo que nos planteaba Tony del tema de enfocarse en un solo producto, yo creo que eso no hace ningún sentido, pues porque además quienes, y no lo digo desde el punto de vista de si sé o no sé del sector turismo, sino como viajero. Yo voy a cualquier lado y quisiera ver no solamente comunidades, quisiera ver muchas otras cosas adicionales, y por qué no agregarle comunidades cuando sabemos que puede generar, digamos, una propuesta interesante, ¿no? Sin duda, sin duda. Y la verdad es que, bueno, aquí voy a abrir un poco más el debate y voy a regresársela ahora a Paola, hacia los dos. No para que impune, Pau. Exacto, sí. Nadie puede salir libre de Conexión Turismo, ¿no? Y voy al punto, Gilberto, con lo que estás mencionando. Están más allá de estrategia, prácticamente por decreto diciendo ahora va a ser turismo comunitario y todos pongámonos a vender turismo comunitario. Cuando yo lo estoy viviendo hoy en diferentes destinos que me dicen, ya tenemos el compromiso por parte del gobierno federal, ahora tenemos que crear productos turísticos comunitarios. Y dices, bueno, pero no están las condiciones dadas en muchos de ellos, en la mayoría de ellos, no están las condiciones dadas. Y por decreto no puedes decir que ahora todos vamos a hacer turismo comunitario. Por lo que tú dices, o sea, yo voy a ir a México, quizás quiero visitar una experiencia comunitaria, pero no lo voy a hacer todos los días, todo el tiempo. Y el otro tema que a mí me preocupa alrededor de esto es, no estamos escuchando nuevamente al viajero, que es finalmente el objetivo de este episodio. Decidieron que como políticamente les viene bien hablar de darle alcance del turismo a las comunidades, que son comunidades en posiciones vulnerables, la mayoría de ellos, que no tienen la infraestructura, no tienen los recursos ni el conocimiento, que además van a depender de un operador para que puedan comercializarse. Si no, ellos no van a poder comercializar, porque no saben cómo, no tienen los medios para hacerlo. Al final estamos decidiendo, ahora toda la gente que venga a México tiene que consumir turismo comunitario. O sea, seguimos sin entender al viajero y creo que ese es el punto. ¿Ustedes qué opinan alrededor de eso? Perdóname, Pau, antes de que entres tú un poco trayendo a colación algunos de los conceptos que ya habíamos hablado. Fíjate que es tan absurdo eso que es desconocer nuevamente la premisa fundamental, y es que el producto turístico es en función de la demanda. ¿Sabes? O sea, aquí volvemos sencillamente que hablando de gente, hablando de no, es que yo tengo el mejor turismo porque tengo la mejor montaña. No, hombre, montañas hay en todas partes, cascadas hay en todas partes. ¿Cómo enfocas tu turismo, no sé, de aventura, de naturaleza, al mercado americano, al mercado canadiense, al mercado
guatemaltecos, no tengo ni idea, pero digamos que estar en este punto privilegiando un solo producto, ya por sí mismo, eso no te define ni te va a definir como destino, porque la gente no va a México, como lo decíamos antes, por una sola cuestión, Por una sola. ni por algo que te están imponiendo al final del día. Y segundo, si bien ahí hay una gran riqueza cultural y demás, y de diversidad, pues yo creo que esto tiene que ser es un proceso técnico y es un proceso relacionado con tendencias. Volvemos al mismo punto, Tony, y es cómo la responsabilidad del Estado o la responsabilidad estratégica del Estado está en leer en manera apropiada lo que está demandando el mercado internacional, ponerlo en forma de tendencias, ponerlo en clave de productos turísticos y ayudar con la comercialización. Lo contrario es no solamente ilógico, sino, diría yo, de alguna u otra forma populista, ¿no? Exacto. Es el punto, Pau. Yo creo que me quitó la palabra completamente porque justamente iba a hablar del populismo, complementando un poco lo que decía Gilberto, porque yo creo que en últimas no quieren leer, o sea, no saben leer realmente el mercado y no les interesa leer. En muchos sentidos, no estoy hablando de México en general, sino de otros países también, otros mercados que también tienen exactamente lo mismo, porque se les olvida, digamos, la conceptualización o la creación de los productos turísticos en función de qué surgen o qué no surgen, que es lo que decía Gilberto, que es en función obviamente al mercado, hacia el usuario, a la experiencia del usuario. Y se les olvida que obviamente el usuario en últimas es el que puede determinar o puede ayudar a determinar cómo va cambiando ese mercado. Claro que ese concepto ha evolucionado. Ya no se le llama, obviamente, diseño pensado en el usuario, como le decían, sino diseño pensado en la vida. Y ese diseño pensado en la vida, por ejemplo, ahí sí concuerdo un poco en que esté pensado obviamente en las comunidades que lo viven, en el ambiente, en las personas en el contexto, pero por supuesto en función de lo que va a tener inserción en el mercado. Entonces creo que es complejo, pero mucho más complejo, y aquí vuelvo a voy a una pregunta que quiero hacerles, ya que me la tiraron, la recojo y se las vuelvo a tirar, y es en función a la inteligencia artificial. Y es, claro que en este momento estamos teniendo, digamos, una dinámica o un momento en el que la inteligencia artificial también nos está ayudando a crear itinerarios, crear personalizados, crear también productos turísticos en muchos casos, experiencias incluso en función de lo que cada persona o cada usuario o cliente podría interesar. Pero a mí me queda la duda, también relacionado con lo que están diciendo, lo que llamamos el GEO, no sé si están familiarizados con esto, que es el Generative Engine Optimization, que es la evolución del SEO, el Search Engine Optimization, es decir, el posicionamiento, como antes lo buscamos, el SEO era el posicionamiento en los buscadores, en Google y en las páginas. Ahora es el posicionamiento en la inteligencia artificial, en ChatGPT, en Gemini, en Meta-AI, etc. Y eso me genera la duda de si estamos preparados precisamente para un viajero que ya no elige destinos en función precisamente a estos productos turísticos que a lo mejor el gobierno quiera, digamos, diseñar o la política pública quiera diseñar, sino que recibe itinerarios personalizados plenamente por inteligencia artificial. Y si eso llega a la parte más oscura posible, que es la parte económica o de negocio, posiblemente ahí sí se pueda manipular ese geo. No sé cómo lo ven o qué piensan de esto, si realmente eso va a pasar y si estamos preparados realmente para ese posicionamiento y ese nuevo concepto de cómo lo vamos a insertar en el mercado también con eso. Pues, Pau, digamos, hay dos comentarios para darle la palabra a Tony al respecto. Uno, lo que tú dices es, mejor dicho, la clave de lo que viene.
Y cuando digo la clave de lo que viene es que no hay muchos destinos pensando exactamente en eso, porque hoy no basta con organizar la oferta. Hoy tienes que empezar a hablarle a los algoritmos para empezar a ganar posicionamiento en la inteligencia artificial. Es decir, empezar a entender cómo al final del día la inteligencia artificial, como lo han hecho otras tecnologías en su momento, entran a irrumpir, a partir la cadena también, porque digamos te quitas intermediarios y casi que el destino termina hablándole directamente al potencial viajero y cómo tienes que hacerlo como destino. Es decir, ya no solamente es la gran campaña, la gran sombrilla, el gran mensaje, hacia dónde mandas tu contenido aquí o allá, sino tienes que aterrizarlo de una manera mucho más inteligente, con sentido de destino sí, pero casi que con una propuesta comercial de la mano al potencial viajero. Y eso creo que es el reto hoy, es cómo empiezas a hablarle de manera inteligente a los algoritmos de la inteligencia artificial y posicionar un destino y una oferta en los oídos de los potenciales viajeros. Eso, digamos, es definitivo. Y pues yo no sé por qué hablas del lado oscuro económico. Yo creo que eso es como eso es como No, porque es que ¿Ah? no, tiene su lado A y B, claro está, pero hablo del lado oscuro porque obviamente detrás de, no sé si supieron de la noticia de ChatGPT, de cómo mucha gente está migrando a Cloud o Cloud, como le quieran llamar, precisamente por todo el tema de inversión en la guerra. Entonces, Dice su por hablo del lado por manipulación, digamos, este tipo de herramientas para favorecer a alguien, digamos. porque podría, exacto, podría manipular, no sé hasta qué punto nos manipule. Creo que sí está pasando en ciertos aspectos. Ahí no me quiero meter porque sería otro capítulo completo. Ese es otro melón grandote. Sí. Ese es otro, ¿no? Pero miren, yo la verdad es que lo que veo con lo que estás comentando, Pau, yo ya pensaba originalmente que esto de volver una prioridad nacional el turismo comunitario en México era como empezar a crear a un monstruo de 1000 cabezas. ¿Y por qué? Porque estás hablando de crear miles de productos turísticos comunitarios en miles de comunidades en México, porque alcanza a llegar al millar tranquilamente por el número de comunidades que tenemos en el país. Y era como empezar a sentar las bases, ¿no? Como el monstruo de 1000 cabezas recién nacido. Pero con esto que estás diciendo de la inteligencia artificial, me parece que el monstruo puede tomar vida. ¿En qué sentido? En que si la narrativa del gobierno es consistentemente el turismo comunitario, ¿qué es lo que van a leer las inteligencias artificiales? Que México es turismo comunitario. Y entonces, ¿qué van a ofrecer estas inteligencias en unos itinerarios? Que puedas vivir una experiencia comunitaria en Yucatán al mismo tiempo que te va a decir que al día siguiente la puedas vivir con la comunidad serie en Sonora. Nada más que hay 4 horas y media, 5 horas de vuelo de diferencia entre un espacio y otro. Y entonces va a ser un desastre, ¿no? Pero lo que más me preocupa es eso, que va a posicionar en este geo que estás mencionando el término turismo comunitario como fundamental en la propuesta turística de México. Podría. Qué delicado se vuelve. Claro. O sea, ahí sí despiertas al monstruo de 1000 cabezas. Ese es mi punto. Entonces, sí, y vamos, al final no van a llegar los viajeros a esas pequeñas comunidades, no, pero la narrativa va a seguir comentando que el turismo comunitario es lo que ofrece México y entonces a los que no les interesa, yo me incluyo, vivir tantas experiencias de turismo comunitario y a mí no me interesa como viajero, pues porque las vivo y las creo con muchas de estas comunidades, pues no vamos a llegar. No, y es lo que no tú dices, Tony, el tema de la preparación, ¿sabes? Porque es que si de verdad fuera un orientador que tiene fundamento, pues uno dice, bueno, vaya y venga, acá en Colombia pasó algo siquiera similar también con este gobierno, y fue empezar a orientar hacia municipios que habían sido víctimas del conflicto armado, que se conocen aquí como PEDETS y SOMAC. Y pues uno decía, bueno, y eso es lo que quieren, pero ¿qué hay en esos municipios o en muchos de ellos que hoy en día no? Entonces el ejercicio terminaba siendo al revés, y es, ¿dónde hay un producto turístico internacionalizable? ¡Ay, Santa Marta es uno de esos municipios!
Sí, ¿Sabes? claro. Sí, ya cambia radicalmente. Sí, era darle la vuelta para no decir nos Nos equivocamos, ¿no? equivocamos. Y hay que recomponer, ¿no? Exactamente. Mira, ya estamos llegando al final del capítulo, Gilberto, pero bueno, ahora te vamos a poner del otro lado. Ahora te toca a ti hacer la última pregunta para cerrar este episodio. Wow. ¿Cómo te gustaría cerrarlo? Esa sí no la veía venir, Tony. Esto es una prueba de nuevo formato. Ustedes muy innovadores como siempre. No, yo quisiera de pronto preguntarles, Tony, en el marco de todo lo que hemos venido hablando, ¿por qué? Pues vi los últimos números de México. ¿Cuál sería hoy la razón, digamos, para cambiar de enfoque o para fortalecer el enfoque o para entender, digamos, estas decisiones de gobierno cuando México está creciendo, si mal no recuerdo, al 11%, ¿no? Sí, 11.3 o sí. 11.6%. Mejor dicho, pareciera que no obstante estas cosas que van de un lado para otro, que no parecieran tan consistentes, ¿qué es lo que está haciendo tan consistente hoy en día en México este crecimiento? Mira, yo creo que son varios factores alrededor. No es un tema, yo te diría, estratégico, planeado, o sea, porque la verdad es que hoy nuestro gobierno ha mostrado mucho esa improvisación alrededor de generar estrategias. Caso comunitario me parece una de ellas. O sea, yo inclusive la llegaría a calificar y a lo mejor muchos me van a odiar o el gobierno me va a vetar, ¿no? Me parecería que fueron ocurrencias, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, se han empezado a generar diferentes factores. Primero, los canadienses no quieren ir a Estados Unidos. ¿Cuál es el destino más cercano? México. La gente de Estados Unidos se consolida ese mercado de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Porque no los quieren en el resto de los países, ¿no? Y en México los recibimos muy bien. El nivel de profesionalización que tienen muchos de nuestros destinos turísticos es muy alto por la madurez que han alcanzado. Aquí el sector privado ha mantenido esa fuerza alrededor de esto. Y en particular me parece que hay que destacar que hay algunos gobiernos locales, o sea, gobiernos departamentales para el caso de Colombia o estatales para el caso de México, que lo han sabido hacer bien con sus recursos. Y caso muy puntual es Jalisco. Jalisco lo ha hecho muy bien. El caso Ciudad de México lo ha hecho muy bien. Y no tienen que ver los colores partidistas, porque son de partidos totalmente diferentes y opuestos, ¿no? Pero lo han hecho bien en muchos sentidos. Casos que me parece que les cayó de golpe la sorpresa fue Quintana Roo. Quintana Roo, siendo la joya de la corona, hoy se enfrentó a un caso como Tulum, que se volvió tan caro que perdieron la perspectiva y hoy están pagando las consecuencias. El tema sargazo que le sigue pegando, el tema inseguridad. O sea, se conjuntó una tormenta perfecta que hoy apenas están sabiendo cómo salir hacia adelante, pero ¿quién está sacando la cara? Los privados, ¿no? Y la otra es, al final del camino, hacia dónde voltea la gente cuando hoy en este mundo tan convulso por todas las situaciones que hay, pues están volteando a Latinoamérica. Y yo lo he dicho hace muchos años, Latinoamérica tiene que convertirse en el destino turístico del mundo. El tema es que aprendamos a vivirlo y hacerlo bien, ¿no? Pero creo que hoy el referente sigue siendo México en ese sentido. Desafortunadamente no hay una estrategia clara, ya lo hemos visto, pero a nivel, al nivel abajo del federal, que es el estatal o el departamental, me parece que hay destinos que lo están haciendo muy bien y al hacerlo muy bien, alcanza para todos. O sea, el traer un visitante internacional a un Jalisco, por ejemplo, abre la opción a un Guanajuato, Claro. a un Michoacán, que son destinos que están cercanos, ¿no? Lo mismo pasa en Ciudad de México, alrededor de las ciudades que hay cercanas a la Ciudad de México. Entonces, creo que es una maquinaria que ya está tan bien engrasada y que camina tan bien, por lo menos en el sector privado y a nivel estatal, que eso te da la fuerza como para seguir. No es la moneda, porque no somos un destino barato hoy. Hoy no estamos siendo barato,
¿no? Pero sí somos un destino accesible, por lo menos para los grandes mercados como puede ser Canadá, Estados Unidos, no tanto para Latinoamérica, aunque seguimos siendo muy atractivos para Latinoamérica. Colombia es el segundo o tercer país que más visita México, a pesar de los pesares, que es eso para otro capítulo, ¿no? Este tema migración, que lo hemos platicado muchas veces tú y yo, Sí, Gilberto. Pero bueno, pero yo pensaría que son esos factores. Y la otra es que obviamente la riqueza que tiene México y la propuesta de producto turístico que se ha trabajado Y, muchos años y alrededor de hay esto es dos cosas, Tony, lo que te mantiene. y dos cosas que son importantes, que además hay que entenderlas también en materia de promoción, y es que todavía, y yo me atrevería a decir que todavía en el mundo entero y en los mercados internacionales sigue resonando una labor de promoción que se ha hecho por décadas desde México, ¿sabes? Sí, Y sí, no claro, es menor, claro. que es uno de los efectos más bonitos de la promoción, y es que o te persigue el estigma, como nos pasaba a muchos durante Ujú, muchos años, o también ujú. te sigue persiguiendo una muy buena reputación y un buen Reputación efecto. alrededor. Y lo otro que tú dices es súper valioso porque volvemos al mismo punto que tratábamos hace unos minutos, y es, la pregunta no es solamente cuánto estás creciendo, sino cuánto podrías estar creciendo de más, ¿no? Estar creciendo más, claro. Sí, sin duda, sin duda. No, el potencial de México, o sea, simplemente si tú comparas la dimensión geográfica que tiene México contra una España o un Francia, pues ellos tienen más del doble de visitantes al año y nosotros tenemos más del doble de territorio, o sea, podríamos crecer abismalmente, ¿no? Que también creo que ha ayudado en los últimos tiempos la conectividad, o sea, ha crecido la conectividad internacional en México de 2 años para acá. O sea, no ha sido de 8 años para acá, sino de 2 años para acá. Ha podido ir creciendo a pesar de los pesares, pero bueno, al final. Pero y ya para cerrar, ¿no? Y lo dejo para otro capítulo, nada más contarles, ¿no? Este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de Xcaret, un ícono turístico, donde ya le prohíbe utilizar los símbolos mayas en su promoción. No puede ser, Eh, Me parece un absurdo, no pero puede bueno, ser, absurdo. ya habrá otras maneras. Es como si a ustedes les prohibieran, no sé, utilizar el sombrero volteado Bueno, como símbolo. acabas de despertar mi curiosidad, porque acuérdate que yo antes que turistólogo soy abogado. Entonces, porque, voy a Bueno, buscar ahora el ahí fallo. digo, ahí está el fallo, ¿no? Se dio hace una semana y media, más o menos, ¿no? Pero para que lo tengan ahí en la cabeza, esas son las cosas que nos llevan para atrás, ¿no? Otra vez, Claro, un referente como Xcaret, que es un destino per se dentro de Quintana Roo. La claro. gente sí viaja a Xcaret, al complejo de Xcaret y todos sus parques No, pero temáticos, además, única y exclusivamente. Además Xcaret con un concepto muy mexicano, con un concepto muy de promoción de país, porque sí. mira, yo uno de los De primeros viajes que hice país. a México fue a Fue Quintana ahí. Roo, evidentemente, terminé en Xcaret, evidentemente, y uno de los Claro. repasos más espectaculares, me acuerdo que tuve, fue todo ese El, show de baile, el show, no, sí, el show de México en la piel, sí, claro, claro, sí, claro, sí, sí. Sí. claro, ¿No? Entonces, la verdad, triste que le sigan pegando a un empresario que lo que ha hecho ha sido invertir en México, claro, simple y sencillamente, pues no es tremendo, del gusto del gobierno y por eso le siguen pegando. Pero bueno, absurdo, ¿no? En tremendo, fin, tremendo. con eso terminé, No, pues Gilberto, muy de bien. contestar la pregunta. No, pues ¿Vale? gracias por tu Pues respuesta, Tony. Ya no, estamos Pues llegando al bueno, final del capítulo, no sin antes de veras agradecerte infinitamente, Gilberto, tu colaboración, no solo en este capítulo, sino en el anterior, y bueno, que se repitan muchas veces más porque es un gozo tenerte aquí y poder debatir estos temas con una persona que sabe mucho. Te lo agradezco no, mucho. por favor, el agradecido soy muchas yo, Estás Tony, con tú lo nosotros. sabes, por el aprecio de siempre, con el aprecio de siempre, y Pau también igual a ti por este espacio tan espectacular. De verdad, muchas gracias. a Nos vamos, ustedes. Pau. Gracias, gracias Gilberto. Y bueno, ya saben dónde nos pueden ver. Gracias por llegar hasta el final del capítulo en @Conexión Turismo, en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Dejen sus comentarios, por supuesto, qué les pareció este capítulo. Gilberto seguramente estará ahí pendiente también a resolver algunas dudas. Desde Y luego. bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todos, gracias Gilberto, gracias Tony y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.